GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: Lista negra de contribuyentes, artículo 69, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, con la participación especial del maestro Emilio Margain Barraza, quien es licenciado en Derecho por UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, director y socio del despacho Margain Barraza y Asociados SC desde octubre de 2004. Especialista en materia fiscal administrativa, económica, aduanera y constitucional. Docente en la Universidad Iberoamericana y la UNAM. Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC. Dentro de sus publicaciones se encuentran La irretroactividad de las leyes tributarias, publicado en la obra conmemorativa de los 50 años del Tribunal Fiscal de la Federación, La reforma fiscal y la enseñanza del derecho tributario y la Constitución, el principio de seguridad jurídica y la materia tributaria, publicados en la revista Responsa de la Universidad Marista. Autor de diversas palabras del Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano. En la conducción contaremos con la participación del maestro Juan Manuel Ángel Sánchez. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de los mejores fiscalistas de México, y la verdad, una ocasión muy importante. Tenemos la presencia de un excelente abogado, muy reconocido en el ámbito profesional, en el académico. Tengo yo la fortuna de haber seguido su desarrollo académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde él es uno de los profesores más prestigiados, más reconocidos entre la comunidad universitaria. Y qué gran oportunidad de tenerlo aquí con nosotros el día de hoy, de poder entrevistarlo y con un tema que, pues bueno, que a todos los contribuyentes nos preocupa, en ocasiones hasta nos duele ubicarnos en él, que es pues este listado, ¿no? De esta lista negra, como lo denomina nuestro invitado, este listado de chicos malos que tienen ahí que ver con operaciones un poco extrañas, ¿verdad? Pero bueno, bienvenido, Emilio, bienvenido a esta tu casa, a tu programa, y por favor, sin más, por favor, explícanos, acláranos esta trascendencia de tema que has elegido para comentar con todo nuestro auditorio. Bien, cómo no. Bueno, en primer lugar, les agradezco a todos ustedes, contador Andrés Ávila, en su invitación, como siempre, que me ha tomado en cuenta. También al licenciado Daniel Torres Lira, que hizo contacto conmigo, y a ti, Juan Ángel, pues por estas palabras inmerecidas, pero el punto es que nos gusta hablar y platicar sobre esta materia, y en este caso deriva el título, para empezar, lista negra, de lo que estamos observando en la práctica, donde hay contribuyentes que de repente aparecen en esta lista y ellos dicen: oiga, licenciado, pues si no tengo ningún adeudo con el fisco, no le debo nada, tengo mi opinión de situación fiscal en buenos términos, pero aparezco en esta lista. Y el problema que me está causando, dicen ellos, es que mis clientes observan en un momento dado mi nombre como empresa en esa lista y empiezan a temer, y así es como lo señalo, a temer, a tener miedo de que al aparecer, digamos, en este caso la empresa que represento, los clientes dicen: no, a lo mejor no eres un buen chico, como decías, un chico malo, y no quiero tener operaciones contigo. Es cierto, no es la lista del 69B de empresas con operaciones inexistentes, pero pues por alguna razón el fisco te puso en esa lista, y pues hay gente que actualmente, vista la gran fuerza o la intimidación que ha estado teniendo como política el Servicio de Administración Tributaria, en lugar de buscar un acercamiento, un entendimiento en la relación, pues se ve una intimidación para que todos cumplan en lo que el Servicio de Administración Tributaria considera es lo debido. Pero pues ahora sí que muchas veces consideramos que hay una equivocación en ese sentido, y precisamente
comentábamos antes de iniciar la transmisión, que al estar estudiando este tema, que bueno, lo vemos en la práctica, pero también ahora al estudiarlo con más detenimiento, encontramos algunas situaciones que llaman la atención y que vamos a exponer en este caso, ¿no? Entonces aquí vamos a señalar lo siguiente, es cierto, en el título se habla del artículo 69, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, pero en realidad se tienen que analizar primero el último párrafo y luego el penúltimo, parte de nuestra buena técnica legislativa que tenemos en la legislación, ¿verdad? En lugar de empezar por donde debe uno, empieza uno por el final y luego ya regresa uno a donde debe ser. Esto, por cierto, ha sido ya hasta una forma de enseñanza académica, el empezar por atrás, que le llaman backward, en inglés allá fue donde se dio esta forma o método de enseñanza, para que empezando por atrás podamos llegar al inicio entendiendo toda la problemática. Entonces aquí, les repito, vamos a estudiar tanto el último párrafo como el penúltimo para entender la problemática de esta situación. Entonces, en este caso, pasando al punto, el primer punto es cuál es el contexto de este artículo 69 en general. El contexto es que se pretende regular que haya una reserva de parte de la autoridad en cuanto al uso de la información de los contribuyentes. Esa es la idea. Pero según vamos avanzando, nos damos cuenta que en cierta forma lo que nos están diciendo es vamos a utilizar toda la información que tengamos de tu parte para muy diversos aspectos para poder intercambiar información, no solamente con instituciones nacionales, sino hasta internacionales, porque aquí podemos llegar inclusive a los tratados internacionales en materia tributaria, donde hay intercambio de información financiera, que luego el hecho de tener ese intercambio facilita en ocasiones de alguna forma las autorizaciones, por ejemplo, en reestructuración de operación de empresas y que puedan diferir el impuesto de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, por ahí del artículo 190. En este caso, aquí el 69, observamos que más bien permite, primero dice que hay reserva de la información de los contribuyentes y luego dice, pero la puedo compartir, como se dice ahora, pues con diversas autoridades, como puede ser hasta cuestión del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Competencia, el Instituto de Transparencia, en fin, con muchas instituciones lo puede compartir. Pero en este caso, el punto es llegar a lo que queremos con este último párrafo, porque, insisto, el problema es que están apareciendo empresas, por ejemplo, y la veremos un momento más, empresas que digamos, lograron el beneficio del último decreto de perdón fiscal cuando se pagaba el 80%, se perdonaba el 80% de la deuda y pagaba uno el 20%. Y ahora resulta que aparecen en esta lista por haber sido de los que aprovecharon en un momento dado esa facilidad. Y pues, como dicen las empresas, nos otorgaron el derecho a la condonación porque aparecemos en esa lista. No hicimos nada indebido, no hicimos nada ilegal. ¿Y por qué? Y de ahí, como les digo, el problema es que los clientes en un momento dado de las empresas, inclusive empresas nacionales y extranjeras, pues se sorprenden de aparecer en esta lista. Eso fue lo que atrajo, digamos, mi atención a este tema de cómo podemos inclusive defendernos en contra de aparecer en esta lista. A ver, pero espérame tantito, Emilio. Entonces, tenemos, dices, no es la lista del 69B, es otra lista. Otra lista, exacto. Porque, digamos, estamos muy acostumbrados, ¿no? A esta lista del 69, de 69B,
Y ya nada más oímos lista del SAT e inmediatamente pensamos en esta lista de 69, ¿no? Pero esta es otra. Esta es otra, y tienes razón. La asimilamos y nos preocupa, a las empresas les preocupa de igual o de mayor sobremanera, porque dicen, oye, esa lista de dónde sale. Y entonces en el medio se dice es la lista negra. Pues sí, está bien negra, pero ¿y por qué? ¿A título de qué estamos apareciendo ahí? Entonces, sobre todo en lo que ahora está de moda, el punto del compliance, que se da sobre todo en empresas extranjeras que vienen del extranjero y preguntan en México, ¿qué está pasando? ¿Por qué apareces ahí? ¿Qué incumpliste? Y el problema es que la gente aquí, el del área fiscal, dice, yo no he incumplido nada, mira, aquí tengo mi opinión de situación fiscal y estoy bien. Entonces, ¿por qué aparezco ahí? Entonces, ese es el punto por el cual quiero tratar este tema, porque es una lista, digamos, adicional a la del 69B, y que no sé cuántas listas después más vayan a aparecer, ¿verdad? Es que tenemos allá a las listas de los famosos EFOS y EDOS, ¿no? Y esos tienen su ubicación de contribuyentes muy particular bajo ciertos supuestos, con consecuencias que ahí sí están perfectamente establecidas en la normativa, ¿no? Sí. Eres un chico malo del 69B, las consecuencias son A y son B. Sí. Pero aquí, aunque también es una lista pues que pareciera ser de chicos malos, o por lo menos ubican o que actualizan algunos de los supuestos del 69, por lo que nos estás comentando, no necesariamente implica que el chico malo sea tan chico malo, ¿no? Porque luego ni siquiera sabe por qué está ahí. Fíjate, y hay algo que sí, la verdad, no me dio tiempo ya de ver, porque apenas ayer la recibí, vienen unas reformas en materia de delitos de seguridad social que atenten contra el aspecto financiero del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Entonces, no sé si ahí también vaya a aparecer otra lista, pero bueno, eso apenas es una iniciativa que se acaba de presentar en la Cámara de Diputados, pero algo ha de traer, eso sí. Pero lamentablemente sí, apenas la recibí ayer y la verdad, con tanto cambio que tenemos legislativo, que ya tenemos nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que la nueva ley de amparo, entonces, la verdad, a veces pienso que acá nos vamos a dedicar, si a estudiar o a trabajar, pero bueno, ese es el problema. Bien, entonces ahora sí, pasemos a la primera diapositiva, si me permiten, para estar viendo en este caso lo que nos dice la primera. La siguiente, por favor. Aquí, como ven, dice, el servicio, el SAT publicará en su página de internet el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquellos que se ubiquen en algunos supuestos a los que se refiere el párrafo anterior. Es por esto que aquí les decía, curiosamente, tenemos que ver, es cierto, la lista aparece en el último párrafo, pero hay que tomar en cuenta quiénes se van a ubicar, en este caso, en el penúltimo párrafo, porque ahí es donde nos dicen quiénes van a ser aquellos que lamentablemente aparezcan en esta publicación. Quiero aclarar aquí que lo de lista negra es una palabra que estamos usando en el argot fiscal entre las empresas y sus asesores en un momento dado, porque, pues como sea, sí trae un perjuicio a las empresas que ya después veremos qué consecuencias puede traer, no tanto para las empresas, porque si ellas demuestran estar bien, más bien la responsabilidad y la consecuencia será para la autoridad por haber publicado su nombre con información que no es la correcta. Ese va a ser el punto a aclarar en esta plática del día de hoy. Bien, ahora pasemos a la siguiente. Aquí en este caso también nos dice este último párrafo, los contribuyentes que estuvieran inconformes podrán llevar a cabo un procedimiento de aclaración. Lo más curioso es lo siguiente, que eso fue lo que descubrimos al preparar la plática para el día de hoy, y ahorita claro el por qué, que dice,
el procedimiento de aclaración que el SAT determine mediante reglas de carácter general. Y el punto es aquí. Pasando a la resolución miscelánea de 2020 y 2021, no hay procedimiento alguno. Estaba en la resolución miscelánea de 2019, en las reglas 2.14, ahí estaba ese procedimiento de aclaración. Hoy día no aparece. Y en este caso, como veremos más adelante, aparece sí, pero en el portal del SAT, no como una parte integrante de la resolución miscelánea, sino como el informe o la invitación que hace el SAT en su portal a que cuando haya en algún momento dado alguna duda, discrepancia con lo que el contribuyente considera le afecta, realice un procedimiento de aclaración. Pero insisto, no aparece en la resolución miscelánea, no aparece, bueno, empecemos, no aparece en el código más que en el artículo 33 para otros efectos. Luego, en el reglamento no viene nada y en la resolución miscelánea ya no. Aquí Se le olvidó, no pasa nada, Emilio, pues es un pequeño olvido, pues, digo, ni que fuera tan grave, ¿no? Pero vamos a analizar ese pequeño olvido, qué consecuencias tiene, ¿no? Porque los particulares luego dicen, o la gente que está en los departamentos de impuestos o de fiscal en las empresas, dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién me va a defender? Como decía un cómico por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Aquí entonces, eso es lo que vamos a ir viendo durante esta sesión. Y dice también, bueno, se podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga. Esto es muy interesante porque van a ver que yo voy a utilizar una palabra en otra de las diapositivas, en donde voy a hablar de que, o voy a referir, de que al hablar de pruebas es porque voy a demostrar que la propia autoridad tiene esa documentación. Entonces esto digamos, se equipara, quiero aclarar, nada más se equipara a lo que la ley del Seguro Social establece, de que cuando hay una modificación en la prima del seguro de riesgo de trabajo, se tienen varios caminos, como son el desacuerdo, el recurso de inconformidad y el procedimiento de error institucional, que ese, por cierto, tiene un año el que dura para poder hacerse valer. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Que aquí habría un error institucional, porque teniendo la documentación se está equivocando en cómo la utiliza. En este caso, el punto es que también, digámoslo así, la autoridad hasta dónde incurre en una responsabilidad. Además de que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, si no mal recuerdo, el artículo sí, es el artículo segundo y creo que es la fracción séptima u octava, marcan que el contribuyente no tiene obligación alguna de presentar la documentación que tenga la autoridad. Entonces, más va adquiriendo importancia la situación o ubicación de esta lista negra y su procedimiento de aclaración. Ahora, se habla de que la autoridad deberá resolver el procedimiento en un plazo de 3 días. El problema es, primero, el procedimiento donde lo encontramos, y si lo encontramos, bueno, va a tener 3 días para responder, que es muy importante en este caso, porque como veremos, tenemos un precedente de una jurisprudencia de los colegiados, como le llaman ellos, por circuito, que por cierto ya va a cambiar, porque ahora va a ser por región de acuerdo con la nueva ley orgánica del Poder Judicial, pero al fin y al cabo es jurisprudencia. Y en ese sentido, lo que está diciendo es que contra la negativa de una aclaración, entonces se puede acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, esto va más allá, es serio y permite que el particular se pueda defender adecuadamente en este caso. Ahora bien, aquí lo que nos dicen es que cuando en esta solicitud se demuestre que está mal,
el SAT procederá a eliminar la información publicada que corresponda, pero quiero aclararles, cuando se ha consultado, en este caso, a funcionarios del SAT, lo que dicen es, dirige tu aclaración, pero al secretario de Hacienda. Ya nos quedamos nosotros, bueno, sabía que en todo caso al gobierno le gusta mucho el béisbol y empiezan a batear de un lado al otro, ¿verdad? Y llega uno a una situación en la que este procedimiento a veces viene bajo ese principio de béisbol que dice ni picha, ni cacha, ni deja batear. Entonces el contribuyente anda sufriendo al estar en la lista negra, ¿no? Pero se Así es. envía por buzón tributario. Sí, sí, porque tienen que entrar, bueno, no necesariamente, puede, de acuerdo a lo que vamos a ver, curioso, lo que dice en este caso el portal del SAT, hay que entrar vía internet, pero no aclara buzón tributario. Claro, lo mejor es el buzón tributario, porque al fin y al cabo es el medio de comunicación con la Para autoridad presentar fiscal. aclaraciones, ¿no? Exacto, sí, pero entra uno con la firma electrónica avanzada y todo, entonces ya lo analizaremos, porque como ven, de estos pequeños párrafos, la problemática que estamos viendo. Y No, es curioso. ¿sabes también cuál es un problema aquí, mi estimado? Cuando tenemos la inclusión en Sí, estos listados, pero que la instrucción proviene de una autoridad coordinada y que es la que en su infinita sabiduría decide incluirte por un crédito, por ejemplo, en uno de los supuestos, ¿no? Por un crédito fiscal federal, te sí, incluye en su listado conforme a su normativa local, ¿no? sí, O sea, no estás en la lista del 69, por ejemplo, federal, del Código sí, Fiscal de la Federación, aunque es un crédito federal, no estás en esa lista, pero estás en el local. sí, Y no, ahí es también se dificulta, ¿no? exacto, ese es el problema. Y también ya están empezando con ese tipo de listados sin decir, bueno, que no pueden ser del 69B, tanto el Seguro Social como el Infonavit. También traen esa idea. Como ven, hay una presión, digámoslo así, y bueno, apenas me enteré de este libro en el cual se habla de una batalla legal donde se está observando que hay digamos, en este caso, no tanto una etiqueta en esta guerra legal política, sino también de desprestigio hacia las empresas o personas por el uso del derecho administrativo. Entonces, como vemos, estamos en plena guerra y aquí hay que estar, no tanto diría yo, combatiendo en plan eh, guerrero, sino sabiéndonos defender y entender el ámbito jurídico dentro de esta disposición, que muchas veces la gente afuera, los contribuyentes, a través de su personal de las áreas fiscales, lo ven como una mera cuestión administrativa, donde van y hablan con un empleado o funcionario del SAT, ellos les dan su opinión y la gente de la empresa se siente en un momento dado o digamos, o les convalidan lo que piensan o se sienten pues frustrados porque no ven ninguna respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas para ir viendo, valga la expresión o redundancia, aclarando toda esta situación del 69, último y penúltimo párrafo. Bien, continuamos con la siguiente. Y aquí, como ustedes observan, en este caso dice que la reserva no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquellos que se encuentren en los siguientes supuestos. Aquí ya estamos en el penúltimo párrafo. Aquí la única aclaración, recuerden, cuando dice nombre se refiere a persona física, denominación o razón social pues se refiere a una persona moral. Pero recuerden que en el caso del contrato de asociación en participación y de acuerdo con el artículo 17-B de Código Fiscal de la Federación, en estos contratos se debe utilizar el nombre, en todo caso, del asociante seguido de la nomenclatura A en P. Y de ahí, en todo caso, este contrato, nos dice este artículo 17-B,
para efectos del derecho fiscal se va a entender como una persona moral. Es una de las famosas redefiniciones que tenemos para efectos fiscales, donde aquí un contrato de acción en participación resulta que se convierte en persona moral, nada más para efectos de nuestra materia, no para otras. Entonces, llama la atención esta situación, la aclaro para que lo tomen en cuenta, porque si en un momento dado tienen un contrato de este tipo de asociación en participación y no aparece la AMP en el caso de esta lista negra, pues se puede decir que ya es un primer elemento de equivocación de parte de la autoridad. Y O sea, pero además, entonces incluyen mi nombre, o sea, Juan Manuel Ángel Sánchez sí, y AMP, mi RFC. sí, porque eres asociante. Cuando eres Si, persona si física, sí, formo parte de una AMP, exacto, el representante, sí, es el asociante, ese que se convierte en el, ok, digamos, el que da el nombre y es la persona moral, que ahí debe tener mucho cuidado la persona física porque me la están convirtiendo en persona moral y entonces, digámoslo así, ahí no puede haber distribución de utilidades como se podría hacer en este tipo de contratos conforme a la legislación mercantil y tendría que ser hasta fin de año para determinar si puede haber dividendos o no. Fíjense, no, es una de las bellezas que tenemos en nuestro derecho, ¿no? y Sobre estos todo, supuestos que vienen abajo en las sí, fracciones son por los cuales me podrían a mí incluye. incluir en ese listado. Sí, y vamos a ver el primero, qué situación tiene. Dice que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. Puede ser, pero ¿qué tan firmes están? De inmediato les van a decir, bueno, firme yo entiendo que pudo ser una de dos situaciones, puede haber más, pero estas dos ahorita. Una, que haya dejado pasar el término para interponer un medio de defensa y entonces el crédito fiscal queda firme, ya es, digamos, ya no puede ser revocado. O bien, soy vencido en juicio y el crédito fiscal queda firme, pero no lo quise hacer así, quise ponerlo literal como viene en el código, pero yo diría, ¿qué tan firme queda? ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 70-A de Código Fiscal de la Federación, encontramos que una vez que un crédito fiscal queda firme, tenemos el derecho a que se reduzcan al 100% las multas y los recargos se disminuyan a, digamos así en términos ahorita en general, un 46%. ¿Qué beneficios tiene para el particular? Extraordinarios. ¿Por qué? Las multas se eliminan al 100%. Dos, si los recargos se reducen, bueno, quiere decir que pago menos recargos, pero los que pague son deducibles en términos del artículo, si no mal recuerdo, 28, no me acuerdo la fracción de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, imagínense qué beneficio. Y todavía hasta les digo de repente, ya a las empresas, les digo, y encima de eso, si pagan honorarios al abogado, ¿qué pasa? Les expide el recibo y es deducible. Entonces, por todos lados, ¿hasta dónde quedó firme? Fíjense qué interesante ese punto. Y en ese caso, inclusive, si ven las reglas generales, todavía hay un poco más de amplitud en este derecho, que además tiene una característica, ese artículo 70-A de código, que está establecido bajo digamos, el marco de referencia de facultades regladas, que si yo cumplo con los requisitos para que me otorguen esa reducción de multas al 100% y reducción o disminución de recargos, la autoridad está obligada a entregarme esa autorización. Fíjense, o sea, es curioso, pero por eso pongo en tela de juicio qué quiere decir firme, ¿no? Porque todavía tengo un derecho por ahí. Así es que tenemos esa situación. Luego, dice la fracción segunda, que tenga a su cargo créditos fiscales determinados que siendo exigibles no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este código. Aquí hay una situación muy curiosa. ¿Qué significa? Que siendo exigibles,
Quiere decir, vamos a pensarlo de esta manera, que el contribuyente fue notificado de un crédito fiscal y tiene 30 días para garantizar o pagar de acuerdo con el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación. Pero el particular ni lo paga ni lo garantiza en términos del propio código. Estoy de acuerdo. Ya por ese hecho, dicen que aparezca en la lista negra porque no me ha garantizado. Bueno, es cierto, pero puedo garantizarte en cualquier momento. Es más, si estoy en el juicio de nulidad, puedo pedir mediante medidas precautorias, eh, eh, vamos a decir, el que se me permita garantizar el interés fiscal. Así es que en este caso, la exigibilidad se daría después del término de 30 días en términos del artículo 65 para efectos del juicio de nulidad. Pero, claro, es un tema también un poquito más amplio, de que si hago valer un recurso, ya sea de revocación ante SAT o de inconformidad ante el Seguro Social o Infonavit, ahí mientras está el recurso, no tengo por qué garantizar el interés fiscal, sino lo tendría que hacer de acuerdo con el artículo 144 del propio Código Fiscal dentro de los 10 días siguientes a aquellos en que me surta efectos la notificación de la resolución confirmando la validez de la resolución recurrida. Entonces hay que tener cuidado en los términos o plazos para determinar si realmente no he garantizado en el término que corresponda. Luego, aquí hay gente que dice, bueno, ¿y si pago el crédito fiscal? Bueno, si se paga y se impugna y luego se obtiene un resultado favorable, tienes derecho a la devolución en todo momento en los términos del artículo 22 al artículo 22-D del propio Código Fiscal, que es donde se establece el método o el procedimiento de devolución, así como el determinar los accesorios que corresponden a la devolución. Luego, nos dice aquí también que estando en el Registro Federal de Contribuyentes se encuentren como no localizados. Este es un problema, sí, un poco fuerte, porque muchas veces vemos que no localizaron, sobre todo ahorita en la época de la pandemia, pues sí hubo muchas empresas que no acudieron a laborar y yo no sé cómo lo hicieron, pero hubo autoridades que sí se presentaron a realizar notificaciones a los domicilios fiscales y como no estaba todo cerrado, dijeron que no estaban localizados. En este caso, no sé si, digamos, ese pensando en lo que fue la pandemia, pero si ustedes leen el periódico El Reforma, observarán entre ayer y hoy que se ha establecido que ha habido un problema muy fuerte en el sentido de que no se están localizando empresas o las han ido a localizar a lugares inhóspitos y tal parece que fuera un problema meramente no, mexicano, pero no estoy de acuerdo. En la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Harvard, en su programa de Administración Tributaria y Política Fiscal, tienen inclusive maestros que han trabajado para el Servicio de Ingresos de Estados Unidos, precisamente buscando localizar a las gentes que utilizan domicilios indebidos o hasta cierto punto ficticios para poder estar utilizando el nombre y registro de trabajadores que están en Estados Unidos y se han encontrado que hay domicilios ubicados en tiendas de conveniencia como es el 7-Eleven. Y digo este nombre porque allá no tienen OXXO. Entonces, en este sentido, ese es uno de los problemas muy fuertes en este caso de los que son no localizados. Pero, por ejemplo, mi estimado Emilio, a ver, en este caso, este supuesto de contribuyentes no localizados, si mal no recuerdo, también se encuentra en el primer párrafo del 69B. Correcto. Uno de los supuestos para incluirte en el 69B es que estés no localizado. Sí. Entonces tú puedes formar parte de dos listados. Exacto, Y el pudiera. procedimiento para desvirtuar la irregularidad, digamos, si estás en el del 69B, te tienes que enseñar ese procedimiento. Si estás en el del 69, tienes que irte con la aclaración en la que estás Exacto. refiriendo en este supuesto. Exacto, sí, sí, sí.
O sea, que Tienes puede ser razón. doblemente malo, ¿no? Exacto. No, y deja eso, también puedes quedar cuando no eres localizado, entonces puedes suspender, por ejemplo, el término del 146 de prescripción del Código Fiscal de la Federación. También se puede ampliar el término de la caducidad del artículo No, sí. 67. Te Por bajan los sellos, también te sí, van a suspender los sellos, ¿no? también, efectivamente. Como ves, la presión es muy fuerte por todos lados, ¿no? Por eso los efectos que puede haber en todo esto no se limitan a uno o a otro caso nada más, sino que pueden tener varios efectos. Y que luego los contribuyentes, cuando sienten esa presión, acuden pues con alguien que se dedique a la materia para que puedan resolver el problema, y ahí es donde se dan cuenta de la gravedad de la situación que tienen. Así es que en ese sentido, ese es el punto que hay con los no, como no localizados. Recuerdo, por ejemplo, hace muchos años fui a dar un curso a una, eh, ¿cómo le llaman? Pues unos cursos de extensión de la Universidad Iberoamericana a la ciudad de Torreón, y nos subían a las instalaciones que estaban en un cerro. Las instalaciones estaban bien, pero al ir subiendo, me acuerdo, por la carretera vi una serie de huacales muy bien colocados. No más que el problema fue que cuando ya pasamos enfrente, vi que todos tenían nombres de empresas, SADCB, de muchas, ¿no? Dije, condenados, aquí son de traen re bien todo. Pero bueno, es parte de lo que vamos viendo en la vida diaria, esta materia. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Luego aquí dice que haya recaído sobre sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal. Este ya es la parte final. Yo estoy de acuerdo, pero el punto es que en ese caso, pues habrá que ver cómo quedó esa sentencia, porque, pues en mi opinión, y eso sería tema de otra, digamos, de una plática, el decir hasta dónde, antes de llegar a esa sentencia condenatoria ejecutoria, eh, digamos, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente me permite, en todo caso, antes de llegar a todo esto, a una corrección fiscal en los términos del artículo segundo, fracción 13ª, y en relación con los artículos 14 a 17 de esa misma ley, para corregir la situación fiscal. Y si yo la corrijo, pues puede ser que no llegue a la sentencia condenatoria ejecutoria, y en todo caso vendría un desvanecimiento de hechos, como antes se decía que se podía aplicar como incidente en un proceso en materia penal, hoy no se menciona en el nuevo ordenamiento o procedimiento, pero eso también habría que ver, porque al corregirse se tiene que pagar el impuesto más una multa, que varía en su monto de acuerdo con esta ley federal de los derechos del contribuyente. Y la multa, en todo caso, significa que con ello se está, digamos, protegiendo el bien jurídico tutelado, que consiste en que se pague el impuesto y se recaude. Entonces, ahí habría que analizarlo, que aquí también, bueno, ya ahorita haremos otra mención, nada más para que ustedes entiendan también otra problemática que surge. Luego dice que se tenga a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto por el artículo 146A de este código, que ya es cuando en un momento dado, digamos, se está haciendo efectivo ese crédito. Bueno, pues ahí sí, el problema es que la autoridad no tanto que quiera hacerlos aparecer en la lista negra, sino ahí lo que hace es que a través del procedimiento de ejecución empieza a informar a todos los clientes del contribuyente para que los adeudos que tenga la empresa se los estén entregando al SAT y ya no a la empresa. Es un camino más rápido y efectivo que andarlo listando, pero si lo llegan a hacer, el punto es en qué momento también se tiene que eliminar cuando el contribuyente paga esos créditos fiscales, que es algo muy interesante, porque hay quienes han decidido pagar mejor de inmediato, con tal en un momento dado de ya no aparecer en esta lista negra.
Oye, Luego, eso es lo que te iba a preguntar, Emilio. A ver, si yo tengo un crédito fiscal firme y lo pago, sí, ¿me sacan de la lista? sí, tienen que sacarte porque tú ya cumpliste de plano. Pero tuve un crédito fiscal firme, ¿no? Ah, no, sí, pero ya está pagado. Y aquí lo que interesa es el hecho de decir, sí, yo lo tuve firme, lo pagué, pero no puedo permanecer en esta lista negra porque al fin y al cabo yo ya cumplí con mi obligación de pagar ese crédito. Y en este caso, ¿te borran de la lista o lo hacen como en el 69 de que ponen ahí una observación de, ay, ya lo pagó, o ay, me ganó, o ay, yo perdí, o ya lo encontré, Es ¿no? lo que vamos a platicar en un momento más, porque precisamente ese es el punto, porque te pueden llevar no solamente ahí, sino en un momento dado, lo que está haciendo la autoridad, hasta le informan al buró de crédito. Ajá. No se vale, porque si ya se pagó, ya no hay ningún adeudo. Financieramente hablando, el contribuyente ya está bien. Ahora que esté sufriendo para pagar lo que a lo mejor pidió dinero para pagar el crédito, es otra cosa. Sí, ¿no? Ese es otro. Luego, que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. Bueno, a ver, ¿cómo me pueden condonar un crédito fiscal? En realidad, aquí es muy amplio, digamos, el supuesto, que es uno de los problemas de este artículo, en el sentido de que, por ejemplo, en la condonación de algún crédito fiscal, pues en el último, digamos, decreto que hubo de condonación de adeudos, pues sí, yo estuve ahí, pero yo pagué conforme a la ley. Si me redujeron el crédito en un 80% y yo pagué el 20%, pues fue el mismo legislador el que me dio ese derecho. Entonces, ¿por qué tengo que aparecer en una lista negra que está promoviendo, me iba a decir insinuando, no, está señalando que de alguna manera fue una persona que no cumplió con todo el impuesto y como consecuencia obtuvo un beneficio al haber reducido vía condonación ese crédito fiscal? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a otra connotación. Ese es con respecto a un decreto que ya tiene muchos años que se dio tiempo atrás. Pero, ¿qué pasa si ahorita se me ocurre pedir en todo caso una condonación de multa en términos del artículo 74 de Código Fiscal de la Federación? Que ese artículo tiene una combinación de facultad reglada y de facultad discrecional, en el sentido de que yo tengo derecho a solicitarlo y la autoridad me tiene que otorgar la condonación de la multa. Ahora, ¿cuánto me va a condonar? Ese es otro problema. Y ahí en la resolución miscelánea se establecen los parámetros precisamente para otorgar esa condonación. Pero si por pedir la condonación me van a poner en la lista negra, se supone que es la ley y la autoridad misma la que me están dando u otorgando esa condonación, pues quiere decir que busco corregir mi situación fiscal. Y decir corregir, ¿qué significa? Subsanar irregularidades para quedar bien. Y que ya no, y mi opinión de situación fiscal aparezca limpia, como dicen, o que sea positiva, no negativa. Entonces, también aquí es parte de la argumentación que podemos utilizar en su momento y lo vamos a comentar. Luego, cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes de la federación, y aquí lo que comentabas de las entidades federativas y municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban, ejerzan recursos públicos federales que se encuentren omisos en la presentación de declaraciones periódicas para el pago de contribuciones propias o retenidas. Tratándose de este supuesto, también se publicará, en este caso, en esta página del SAT, el ejercicio y el periodo omiso. Pero aquí hay una situación para empezar. Habla de omisos en la presentación de declaraciones periódicas para el pago de contribuciones federales propias o retenidas, pero no dice recaudadas. Con eso queda ¿cuál? Queda fuera tanto el IVA como el IEPS. Pero el ponernos a discutir esto después va a ser, bueno, con el fisco, ¿verdad? Va a decir, bueno, se nos pasó, ya alguna vez recuerdo una experiencia de estos, en una reforma constitucional hace muchos años, pero en este caso, observen lo que nos está señalando. Pero además, en todo caso, en ese sentido, también
entran ciertos organismos que en un momento dado reciban y ejerzan recursos públicos federales que se encuentren omisos en la presentación de declaraciones. Pues vamos a ver cómo quedan todos ellos, pero yo quisiera ver ahorita, sobre todo en el ámbito de partidos políticos, pues qué tanto andan mal en la presentación de declaraciones u órganos autónomos. Digo, eso es algo muy curioso, pero a nosotros lo que nos interesa para efectos de esta plática, el caso de las personas físicas o morales sujetas de los impuestos federales en todo momento. Así es que, y aquí en las retenidas, por ejemplo, yo quisiera ver cuántos municipios no están metidos, tendrían que quedar en esta lista. ¿Por qué? Porque los municipios tienen una situación muy curiosa. Por un lado, tienen que retener el impuesto a la renta de sus trabajadores, por el otro lado, tienen que entregárselo al SAT y de acuerdo con los convenios de colaboración administrativa y de coordinación fiscal, la federación tiene la obligación de devolverles esa misma cantidad a los municipios o estados, que siempre ha sido un absurdo. ¿Por qué tengo que entregar el dinero para que me devuelvan después la misma cantidad? ¿Por qué no mejor me dejas como estoy? Simplemente te informo, te presento papeles de trabajo sobre cuál fue la retención y ya la tomas en cuenta para mi participación que me corresponde, en este caso, de acuerdo con la ley de coordinación fiscal. Pero bueno, son de esos absurdos que luego no entendemos, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí como ven, tenemos estos requisitos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Las sociedades anónimas que coloquen acciones en mercado de valores y extrabursátil. Y aquí me llama la atención. ¿Por qué pone nada más sociedades anónimas? Y hay con la ley de FinTech, tenemos una buena cantidad ya de sociedades, de fondos, que la verdad colocan acciones en el mercado de valores, bursátil y extrabursátil, y por qué nada más lo limitan a sociedades anónimas. Quizá quien redactó este artículo pensó que todas ellas estaban ahí, pero resulta que en realidad, por ejemplo, tenemos también sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, que son un vehículo que utilizan sobre todo las empresas que invierten en México provenientes de Estados Unidos e Inglaterra, que por un fallo del Tribunal de Impuestos en los años 40 de Estados Unidos, se determinó que siendo una sociedad de responsabilidad limitada, que en todo caso se desaparece cuando los socios o el objeto social fenece, pueden aplicar en este caso o considerar primero que son parte de la actividad empresarial en el país de origen, Estados Unidos o Inglaterra, y como consecuencia tienen derecho también que si sufren pérdidas en México, pueden en este caso aplicarlas. Hoy día ya se habla de una expresión anglosajona en el sentido de que se dice check in the box. ¿Qué quiere decir? Marcar en su declaración en Estados Unidos que en este caso están bajo esa forma de inversión y lo pueden aplicar en todo momento el resultado fiscal de México en esos países. Luego, las personas físicas que hayan utilizado para efectos fiscales o amparan operaciones inexistentes, que era lo que tú te referías hace un rato, y sin que dichos contribuyentes hayan demostrado la materialización de dichas operaciones. Es cierto, en un momento dado, si se llega a ese extremo y no se demuestra, pues sí, ya la consecuencia es que aparezca no solamente en la lista del 69B, sino también en esta lista negra, porque al fin y al cabo aquí sí, pues traen un problema muy serio y en un momento dado, aquí hay otra situación. Dicen, salvo... ¿Qué es lo que pasa, precisamente? ¿Qué es lo que pasa, Emilio? O sea, a ver, Sí, tienes sí. un crédito fiscal firme, tienes un crédito fiscal que no has garantizado, eres una sociedad anónima que no ha cumplido con obtener tu constancia de cumplimiento, eres una persona del 69B, eres una persona no localizada, te publican en esta lista y luego, o sea, ok, sí, ya, vamos a suponer que yo soy una persona
ética, responsable, y digo, ching, ya me publicaron, yo no quiero estar ahí, pero vamos a suponer que eres como esos condóminos morosos que siempre ponen tu nombre en la lista de deudores de la cuenta del mantenimiento y te vale y ni así lo pagas. ¿Cuál es la consecuencia aquí? O sea, te publican en esa lista y... Bueno, el punto es que el contribuyente pretendidamente ya no podría celebrar. Primero, le quitan lo que es el famoso, ¿cómo se llama? El sello digital, ya no pueden expedir comprobantes. Entonces, el problema es cómo van a desarrollar su actividad. Que bueno, pueden hacer varias cosas, pero lo curioso es en la parte final, donde dice dentro del mismo plazo haya corregido su situación fiscal. Bueno, entonces quiere decir que si por alguna razón yo me equivoco, no me, y me corrija, hasta dónde en un momento dado realmente debo aparecer en esta lista negra y sobre todo en la del 69B, porque me están dando ese derecho. Y el derecho, quiero volver a insistir, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente me otorga en el artículo segundo, fracción 13ª, el derecho a la corrección fiscal. Pero observen algo, ahora no lo comenté hace un momento. ¿Por qué insisto en esa ley? Porque su artículo primero establece que se aplicará, en este caso, la Ley Federal de los Contribuyentes y, en su defecto, las leyes fiscales y el Código Fiscal de la Federación. Al decir en su defecto, ¿qué significa? Que en la omisión que tenga esta ley, pasarán a aplicarse las leyes fiscales, renta, valor agregado, IEPS, y por el otro lado, si también en esas leyes no hay la manera de corregirse, entonces pasamos al Código Fiscal de la Federación como último recurso para esa regularización, esa corrección fiscal. Entonces, me llama la atención esta última parte porque precisamente si hay, se puede dar esa corrección conforme a lo que establecen las leyes y quedar excluido del 69B, yo no sé por qué tengan que aparecer aquí. Si es como hablar de los, en derecho penal, del criminal que sale de prisión y debe tener el derecho a que en un momento se pueda reintegrar a la sociedad y trabajar de manera, digamos, igual que otras personas que no han pasado por prisión. Darle la oportunidad de reintegrarse. Aquí sería lo mismo en un momento dado, sobre todo con esto de, como tú decías, de los EFOS, los otros, y yo les pongo ya hasta los ovnis, pues ahí sí llega todo, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente. Aquí está el procedimiento. Fíjense lo que dice el portal del SAT. Esto no viene en la resolución miscelánea. Dice, cuando requieras realizar una aclaración sobre tu situación fiscal, ¿qué significa para empezar? ¿Cuál es mi ubicación en el cumplimiento de mis derechos y mis obligaciones? O si lo quieren ver al revés, de mis obligaciones y derechos en materia fiscal. ¿Por qué tienen que tomar en cuenta los dos? Bueno, muy sencillo. De acuerdo con el artículo 8º, apartado primero del Pacto de San José sobre Derechos Humanos para Latinoamérica, se establece que las personas tienen derecho a que se consideren todas sus obligaciones y derechos en materia civil, mercantil y expresamente dice ahí fiscal. Entonces, tiene que considerarse todos sus derechos y obligaciones. Y están. Oye, mi estimado Emilio, ¿qué te parece? Te propongo algo. Lo que pasa es que el tiempo es sí, ya vi, cruelísimo. Sí. Cruelísimo. ¿Qué te parece si, como estamos en la parte final de nuestro programa, vamos, ¿qué te parece si hacemos, déjame por favor tomarme el atrevimiento de hacer las precisiones que advierto de lo que nos señala? A ver, entonces, tenemos una lista distinta de la del 69B, ¿no? Correcto, sí. En esta lista, los contribuyentes que van a ser ingresados son diferentes a aquellos contribuyentes del 69B. Aquí tenemos un crédito fiscal determinado, firme o no firme, salvo que esté garantizado, ¿no? Correcto. Está localizado el contribuyente, se le ha condonado algún crédito fiscal, el muchachito aparece en el listado del 69B, ha incumplido con una obligación,
Y entonces el fisco tiene esta facultad de incluirlo en este listado de contribuyentes que hicieron algo de lo que es este 69. Digo 69, ¿no? Ahora, para bajarlos del listado o que se les elimine de ese listado, tienen que cumplir con este procedimiento de aclaración. Correcto. Como señalas, tiene la inconsistencia, la irregularidad de que no está regulado formalmente más que por lo que viene establecido en la página del SAT. Exacto. Con Sí, las dudas que ello genera, ¿no? sí, Ahora, nada más quiero precisar esa parte. sí, A sí. ver, yo soy un contribuyente, la verdad, que mi reputación no me importa. Mi reputación pueden hacerla pedacitos. Sí. Más allá de que me incluyan en ese listado del 69, si cometí cualquiera de las conductas del 69, ¿qué me pasa a mí como contribuyente? O sea, el fisco al incluirme en este listado, a más allá de exhibirme con la gente, ¿qué consecuencia acarrea? Bien, en este caso, curiosamente, es en el ámbito empresarial. Mi reputación queda mal frente a los clientes y puedo perder clientes importantes. Como Ya. consecuencia, y es parte de las conclusiones, como podemos impugnarlo, y ahí lo que venía en la siguiente diapositiva es la jurisprudencia de la, en este caso de circuito que permite atacar la resolución adversa en materia de declaración. ¿Ok? Pero en consecuencias, yo puedo demandar daños y perjuicios e inclusive presentar una queja por responsabilidad oficial porque habiendo mal utilizado la información que ellos tienen, me causan ese perjuicio frente a los clientes. Es muy bueno. Sí, no, es que tienes que defenderte de alguna manera, porque qué fácil es sentarme y decir, ay, este queda aquí en la lista negra, y que le haga como quiera, a ver cuándo lo sacamos. No estoy de acuerdo, nada más que como te decía hace rato, creo yo que podemos equipararlo a un error institucional, como lo dice la ley del Seguro Social para su materia, y decir, ¿por qué error institucional? Porque tú tienes toda mi información y te equivocaste en su aplicación. Y es más, en esa materia te dan hasta un año. Aquí yo diría, pues todo depende, en el momento que haga valer la aclaración, me resuelven en contra y ahí me voy. Y cuando, Podemos hablar de responsabilidad patrimonial del Estado en este caso. claro, claro, porque si no, imagínate, pierdes a tu cliente principal porque es muy quisquilloso. Y dices, ¿y ahora qué hago? Perdí a mi cliente principal y nada más porque alguien se equivocó adentro. No, no se vale. Y Entonces, además, por lo que señalabas, o sea, me publican, pero también le dicen al buro de crédito. también te informan. Sí, porque están utilizando todos los medios para precisamente tratar de intimidar y que la gente pague. Pero el problema es, puedo pagar y si no me borran de la lista, ¿cuánto tiempo me voy a llevar todavía más? Y Fíjate, sobre todo, o sea, cualquier delito encuadraría aquí, o sea, pero no todos los delitos fiscales son pecuniarios. O sea, te pueden enviar a este listado por cualquier otra conducta considerada o tipificada como delito. sí. Y Juan te llamas, ¿no? Sí, no, 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 es un problema, te digo, por eso me gustó el tema con el que ustedes me permitieron hoy participar, en el sentido de que algo que parece muy, que no trae ese subtítulo en las ediciones impresas, pues lo adopté de la práctica. Y ahí empezamos a estudiarlo y ver la complejidad de este artículo 69. ¿Cuál es el contexto y cómo ese contexto se va perdiendo? Porque inician diciendo, hay que reservar la información, cosa de un Excepto derecho, en sí, pero estas, ya cuando empiezan todas las excepciones, dices, no, esta es una guerra en el sentido de que me van a desprestigiar. es que Marte. Exacto. Entonces no se vale. Fíjate, ese es interesante. ¿Y Así es que, qué tan difícil en tu experiencia? sí, Yo nunca he tenido la oportunidad sí, de ver un asunto de estos ya en el ámbito contencioso. En tu correcto. experiencia, ¿qué tan eh, sencillo, qué tan, eh, digamos, qué tan fácil es convencer al órgano de impartición de justicia de que no cometí esta irregularidad o que ya no debo estar incluido? Mira, yo considero que en este caso, como sabemos cuáles son los supuestos, es muy importante que en el capítulo de hechos, por ejemplo, de la demanda de nulidad, vayamos asentando todo
que sí cumplimos. Y como dice una obra escrita en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en los hechos está el derecho. Entonces, si voy demostrando que cumplo con todo, cuando llego al capítulo de impugnación, a los conceptos de impugnación, puedo ya señalar que se declare la nulidad bajo el hecho de que han, digamos, no han, como dice la ley, no se han aplicado debidamente los hechos, se han dado Se han apreciado debidamente los hechos. en forma incorrecta. Ajá, Exacto. ajá, El ajá. 51, fracción 4. Ajá, ajá. Exacto. Sí, te digo, eso, pero hay que No sé tener si calma. tú has visto en el 69B, cuando ves 69 y vas a defender a un 69B, el órgano de impartición de justicia sí ya como que no Sí, lo ve igual, ¿no? Así como que dice, no, este es cochinón, este es marrano, este le gusta hacer sí, porquerías, ¿no? Aquí como que se ve que no es tan grave la situación, o sea, sí es, o sea, incluso las consecuencias son distintas. Aquí nada más es quemarte, es como que exhibirte, es como, o sea, a lo mejor a tus clientes les vale, ¿no? Que seas ahí un cochinote, que estés en esa lista. En el otro sí tiene consecuencias para ellos y dicen, no, espérame, manito, aquí no puedo porque si no también se ven en contra de mí. sí. Aquí, más allá de que, oye, ¿sabes qué? Pues, a mí tu reputación no me importa, eres un buen vendedor, pues, digo, más allá de ello, no voy a ir, ¿no? Para el órgano de impartición de justicia también es un poquito menos severa su juicio al momento de verte, No, o no, muy sí, severo. no, sí es severo, porque en realidad si ven mal el que se diga que es operación inexistente. Pero, 69 veces. mira, ahí está otra cuestión muy importante para mí. ¿Cuál es? Ahí en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que en el caso de los alegatos se deberán, digamos, redactar sobre lo bien probado. Entonces, yo ahí lo único que me limito es a decir, ya probé esto y esto. Y como consecuencia, no encuadro en el supuesto del 69B. Y luego tomo en cuenta lo que dice la jurisprudencia de la Corte, que los alegatos se deben considerar al momento de emitir la sentencia, pues ya tengo ahí otro, entre comillas, otro concepto de impugnación. Fíjate que es curioso. Es Así lo veo interesante. yo. ¿Eh? Emilio, en verdad, agradecidísimo con tu presencia. Siento mucho haber tenido que Oh, sí, el tiempo pues, ya se dio. acortarla, ¿no? Pero la verdad, Gracias. yo creo que se tocaron los puntos esenciales. Te agradecemos, en verdad, y en lo personal te agradezco tu visita a tu programa, a esta tu Gracias. casa, y esperamos verte pronto por aquí. Cómo no. Muchas gracias y les agradezco a todo el grupo de trabajo porque gracias a ustedes pues puedo participar y no tener problemas tecnológicos. Así es que ya con eso. Sí, así es que muchas Pues gracias. ¿Eh? aquí nos veremos próximamente. Cuando gusten. Amigas, amigos, amigues, aquí nos veremos pronto. Nos vemos en la próxima emisión de los mejores fiscalistas de México. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes.